Muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos acá comenzando una platicadita. ¿Qué es la platicadita? Bueno, es un espacio de preguntas y ojalá de respuestas hacia los personajes políticos del momento. Mi nombre es Ben Kenching, el Bench, ustedes ya me conocen. Y bueno, en esta ocasión, siendo hoy 20 de enero de 2023, pues es la fecha en donde el TSE, el Tribunal Supremo Electoral, oficializa la convocatoria para las elecciones generales de este año. Las alegres elecciones, decía Arévalo. Pues bueno, como es hoy 20 de enero, vamos a iniciar una serie de entrevistas con candidatos a la presidencia. ¿Y quién está hoy con nosotros? Bueno, en primer lugar, como en primero en la fila, pero no la del TSE, esta es otra fila, nos acompaña el candidato presidencial por el partido Cabal, el doctor Edmond Mulet. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy, muy buenas noches, Ben. Muchísimas gracias. Un saludo también para usted y todos los que están en el estudio y todas las personas que amablemente están conectadas en este momento. Gracias, doctor, por acceder a este espacio. Bueno, hacemos un resumen breve de su hoja de vida. A ver, nace en Ciudad de Guatemala el 13 de marzo de 1951. Me corrige si tengo algún dato equivocado. Profesión, abogado, periodista y también político. Se ha desempeñado como jefe de gabinete en la Secretaría General de las Naciones Unidas y también como jefe de misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Esto en dos ocasiones. Así también ha sido diputado durante 12 años, que esperemos no se le hayan quedado las mañas, No, en el Congreso de la República, y fue no presidente es- de ese alto organismo en 1992. Y también, bueno, participó en las elecciones pasadas y por el Partido Humanista. sí, ahí la verdad es que no fui diputado por 12 años, sino solamente por 7 años, porque Por después de siete asumir la años. 7 años, Ah, ok. después de asumir la Congreso en el 92, yo renuncié cuando ya me fui como embajador de Guatemala ante los Estados Unidos. Ya no cumplió ese resto del periodo entonces, No, hacia el solamente 96. años de Ok. ese periodo. Ujú. Y además ahí, pues Perfecto. en Y la bueno, hoja de vida, pues terminemos está. con lo último de esta Sí, trayectoria. bueno, después Ok. fui embajador también de Guatemala en Estados Unidos. Así es, y también en la Organización de Estados Americanos. No, en la Unión Europea también. Y Bueno, después ya ok, empecé a perfecto. Unidas y llegué a ser secretario general adjunto de Naciones Unidas y mi última función fue como jefe de un mecanismo para investigar el uso de armas químicas en la guerra en Siria. Eso En, fue mi recorrido en pues, Siria, no, sí, en donde se determinó que la mayoría de las armas químicas eran o habían sido utilizadas por el gobierno sirio, si no me equivoco. producidas y utilizadas por el gobierno sirio en contra de la población civil con el aval y el apoyo del gobierno ruso. Eso fue lo que se determinó en esa Ok, investigación. muy bien. Bueno, entonces así complementamos esta hoja de vida. Gracias por esos ajustes, así tenemos la información correcta. Y bueno, comencemos con el inicio. Vamos a iniciar con la pregunta directa y más filosófica. ¿Por qué quiere ser presidente, doctor? Yo creo que es importante cambiarle el rumbo al país. Si seguimos como vamos, lo vamos a perder, vamos hacia un despeñadero. Guatemala es uno de los pocos países del mundo que ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano. Ha aumentado la pobreza general, la pobreza extrema, la desnutrición crónica y aguda, niños que se mueren de hambre en Guatemala, en fin, en todos los índices de desarrollo humano. Y entonces, si no le cambiamos de rumbo al país, lo vamos a perder. Y una de mis funciones en Naciones Unidas fue el de administrar y supervisar estados en crisis y estados fallidos. No solamente Haití, sino 26 otros países alrededor del mundo. Y ahí fue donde a mí me entró la angustia y la gran preocupación por el camino de degradación de esos países que los llegó a convertirse en estados fallidos. Es el mismo camino que lleva Guatemala. Y esa fue mi determinación de participar en la última elección, porque tenemos la visión de hacia dónde vamos y que tenemos que cambiar ese rumbo. Ese es esencialmente de por qué yo quiero ser presidente. Tenemos la capacidad, tenemos la experiencia, tenemos la visión de cómo hacer las cosas. Doctor, pareciera que Guatemala es de esos países que está sobrediagnosticado. Se sabe cuáles son los problemas, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades, pero no las soluciones. ¿Por qué ocurre esto? Tal vez porque no le queremos entrar de fondo o seriamente a esas soluciones.
Y una de esas soluciones, por supuesto, pasa por enfrentar la corrupción. La corrupción ha realmente destruido, carcomido el futuro de los guatemaltecos. La corrupción es impresionante a nivel nacional y tal vez la gente no quiere hablar de eso, sobre todo la mano peluda que en Guatemala ha estado medrando de la vida y de la salud de los guatemaltecos, la mano peluda que no quiere que se invierta en educación, la mano peluda que se beneficia de la corrupción. Tal vez no le interesa hablar de las soluciones de esto. Tal vez esa es la razón de por qué hablamos tanto de cómo estamos, pero no estamos proponiendo cómo salir de esta profunda crisis que tiene el país. Cuando se habla de la mano peluda, se habla que la corrupción entonces es un mecanismo, es un fondo, una manera de vivir de muchos de los que eh, viven en el Estado. Digamos, se ha hecho un modus vivendi para muchas personas. ¿Cuál va a ser el mecanismo para evitar que se le filtren personas así en su partido? Bueno, primero tenemos que ganar las elecciones y esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo y vamos a hacer formalmente durante la campaña electoral, el de tres transformaciones en Guatemala: la transformación del Estado, la transformación económica y la transformación social. Para lograrlo, por supuesto, necesitamos votos del apoyo, de la confianza de los guatemaltecos. Necesitamos llevar diputados al Congreso de la República que están comprometidos con nuestra visión de cambio. Y ese es el esfuerzo que vamos a hacer durante esta campaña, que ya se inaugura el día de hoy con la convocatoria que hizo el TSE esta mañana. Esa es la propuesta que vamos a hacer de transformación profunda. Y ojalá que los guatemaltecos pues entiendan y comprendan la necesidad que tenemos de dejar el pasado atrás y que tengamos un nuevo comienzo en Guatemala. No es fácil, no es una tarea realmente sencilla. Tenemos, como dije, enfrentar a esa mano peluda, porque hay muchos sectores y muchos grupos en Guatemala que se benefician de la situación actual, sectores poderosos, sectores económicos, sectores políticos que no quieren que la cosa cambie, pero vale la pena enfrentarnos a ellos para cambiarle el rumbo, como le dije, al país. ¿Cuál es el principal enemigo de la democracia, doctor? De nuevo, la corrupción. La Ujú. corrupción es la que permite que no haya Estado, que no haya gobierno, que los que gobiernan le den la espalda a la población, como ha sucedido en Guatemala. Los gobiernos y los estados fueron concebidos para servir a la gente. En Guatemala eso ya no está sucediendo. Los que están en el poder, las clases políticas, otros segmentos de la sociedad, no están al servicio de la gente, le han dado la espalda a la gente. Por ejemplo, algo que a mí me sorprendió Ujú. enormemente fue que el 22 de diciembre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se subieron los salarios a 78,000 quetzales al mes cada uno, y la presidenta de la Corte Suprema gana 100,000 quetzales al mes. Y de la semana pasada, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema decide que a modificar el reglamento de viáticos de los magistrados de la Corte Suprema para que ahora se aumentan los viáticos diarios y ahora pueden viajar no en clase turista, no en clase business, sino en primera clase, y que cualquier exceso de equipaje lo paga la Corte Suprema de Justicia. Eso es servirse para ellos mismos, pensar solamente en ellos mismos, de un cinismo inimaginable, y le están dando espalda a la gente. Y eso es solo un ejemplo de muchísimas cosas que están sucediendo en el país. ¿Qué propone usted para entonces reducir esos gastos onerosos o esos gastos superfluos en el Estado? Primero, que tengamos una reforma de la ley de servicio civil que cubra todos estos servidores públicos en los tres organismos del Estado, para poner un tope, un límite. Otro ejemplo triste también es el de los consejos municipales en muchas municipalidades a nivel nacional, que deciden aumentarse las dietas de lo que cobran por sesiones del Consejo Municipal. Hay municipios como Villanueva, por ejemplo, en donde los síndicos y los concejales están ganando 105,000 quetzales al mes por dietas de sesiones ficticias del Consejo Municipal. Entonces, eso tiene que estar regulado también en el Código Municipal. Entonces, son temas que tenemos que enfrentar, modificando las leyes en muchos de estos, que regulan muchos de estos organismos. Doctor, bueno, se hace mucho con el ejemplo. ¿Cuánto debería ganar usted entonces? Yo creo que un presidente, bueno, yo cuánto debiera ganar yo en este momento o cuánto debiera ganar el Cuando, o presidente. sea, por ser presidente, digamos, para ser Yo creo que presidente, ¿cuál sería el salario justo? unos 75,000 quetzales al mes.
Yo creo que eso es suficiente para que un presidente pueda sobrevivir y vivir. Ahorita están ganando 3 o 4 veces más. Y también debiera existir en la ley de servicio civil, si no es que en la Constitución, esa regulación de que nadie, ningún funcionario en Guatemala puede ganar más que el presidente de la República. En este momento hay funcionarios, y no, miren, menos mal que están sentados los que nos ven, hay funcionarios que ganan hasta 250,000 quetzales al mes. No puede ser, no puede ser. O Entonces sea que tenemos que poner un freno a esta desfachatez. todos abajo de 75, entonces debería ser Así es. El que idealmente. presidente y los demás por debajo, sean magistrados, sean jueces, sean ministros, sean lo que sea, de instituciones descentralizadas, ni dietas, ni gastos, nada, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Si no, ¿para Eh, dónde vamos? Doctor, este tema como que es como muy a ver, catchy, es bastante llamativo en tiempo de campaña. Sobre todo porque, bueno, usted lo escuchó hace unos 4 años cuando el entonces candidato Alejandro Yamatei decía que iba a desaparecer la SAAS. También porque era un objetivo de gastos onerosos. No lo hizo, no lo cumplió. ¿Usted qué haría con la SAAS? No, la alzada no se puede desaparecer, cumple una función, pero sí hay que regularla, encuadrarla, vigilar los gastos y que los gastos que hagas estén realmente al servicio del funcionamiento de la presidencia y la vicepresidencia de la República. Pero desaparecerlo es pura demagogia. Por ejemplo, en la campaña pasada yo dije que no iba a postular candidatos al Parlacén y parece ser que eso fue algo que resonó mucho en otros candidatos presidenciales. Vieron que era algo interesante. Y el que se dice presidente ahorita también dijo que iba a retirar a Guatemala del Parlacén y nunca lo hizo. Y otro candidato presidencial de otro partido político le gustó mucho la idea y dijo, yo voy a retirar a Guatemala del Parlacén, pero su esposa era candidata al Parlacén. O sea que no han sido congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. Y por eso es que la clase política y los políticos han perdido toda credibilidad. Yo he demostrado durante As- toda mi experiencia ese combate a la corrupción. Cuando yo fui presidente del Congreso, yo eliminé las franquicias para oficiales del ejército y para diputados al Congreso que tenían derecho a comprar vehículos sin pagar impuestos y a comprar licores sin pagar impuestos. Yo lo eliminé. O sea que la lucha ha sido permanente, no solamente ahora en campaña electoral. A ver, el tema de Parlacén es también otro tema que llama mucho la atención en época de campaña. ¿Por qué? Porque los guatemaltecos no se identifican para nada con la idea o con la funcionalidad del Parlacén. ¿Cuál fue su postura hacia el Parlacén cuando usted fue diputado, doctor? Bueno, yo tengo la credibilidad y la legitimidad para pedir el retiro de Guatemala del Parlacén porque yo firmé en nombre del Estado de Guatemala el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, porque creemos en la integración centroamericana, O sea, ustedes creemos crearon el Parlacén. y creamos el Parlacén como Ujú. parte de una de las acciones de integración centroamericana, pero una buena idea que no funciona ya no es una buena idea. Y cuando examinamos quiénes han sido los diputados en el Parlacén en los últimos 30 años, quiénes son las novias, los papás, las mamás, los hijos, los hermanos de los diputados del Congreso. Y todos nosotros con nuestros impuestos subsidiando a una partida de vagos que no hacen nada. Guatemala tiene 22 diputados en el Parlacén, ganan en dólares el equivalente a 50,000 quetzales al mes cada uno, 600,000 quetzales al año cada uno y no hacen nada. Ese no fue el propósito, ese no fue el objetivo, esa no fue la meta de lo que se tuvo cuando se creó el Parlacén. ¿Y cómo Ya se les llegó el pasó momento. ese gol, doctor? ¿Cómo se les pasó ese gol? Si ustedes crearon el Parlacén, nunca imaginaron que se iba a convertir en la cueva de refugio de muchos familiares de políticos. Bueno, también se creó el Congreso de la República, se creó el Ministerio de Desarrollo, se han creado muchas instituciones en Guatemala y se han llegado a copar por la mano peluda y por los bandidos y los malandrines. O sea que en este caso, el más convencido de retirar a Guatemala el Parlacén soy yo, porque soy el más decepcionado en lo que se ha convertido. Hablando de decepciones, el Partido Humanista, ¿qué pasó en el Partido Humanista? ¿Por qué se sale? ¿Son actos de corrupción? ¿Qué ocurrió ahí en esa agrupación política? Bueno, yo participé con ese partido en la última elección, sin recursos, sin vallas, sin publicidad. Ocupamos un honroso tercer lugar en la elección. Llevamos 6 diputados al Congreso de la República y el día de la toma de posesión,
4 de esos 6 diputados cayeron ahí en la trampa de la vieja política. Se decían ellos mismos, ya soy diputado, mi voto vale. Empezaron a ofrecer el voto a cambio de dinero, empezaron a ofrecer candidaturas para la próxima elección, candidaturas de diputados y de alcaldes a cambio de dinero. Estafaban a la gente, les ofrecían posiciones en el Ejecutivo, puestos a cambio de 20,000 quetzales, y no era cierto. Era una porquería, una podredumbre, y por supuesto yo no comparto eso y no me quedó más remedio que renunciar de ese partido político, porque no estamos en política para eso. Esta gente no estuvo a la altura de las circunstancias, no entendieron y no comprendieron cuál era su función, sobre todo en estos momentos en Guatemala. Y por eso dejé Doctor, ese partido y fundé otro partido político que se denomina Cabal. doctor, estas personas que llegaron como diputados por el Partido Humanista, ¿eran personajes conocidos? ¿Eran perfiles conocidos? El uno había sido diputado anteriormente y todos los demás eran totalmente nuevos en política. O sea O que sea, la podemos no, decir que usted, su imagen, llevó a esas personas al Congreso de la República. pues eso es lo que así es. O sea que fue el nombre, la figura, el candidato presidencial que los llevó al Congreso, pero no fueron congruentes, ¿Y, como digo, pues no, y no es, cómo se le colaron, doctor? No, hombre. perdón. ¿Cómo se le colaron así estos No, personajes? ¿Y qué garantía tenemos que no se le vayan a colar en cabal? pero si hasta a Jesucristo se le coló un Judas, o sea que de O eso sea, no ya lo estamos, tiene presupuestado, que algunos van a ser así. eh, no lo descarto, no lo descarto. Doctor, ideología, ¿qué opina usted de ese tema, sobre todo en estos momentos acá en Guatemala y que causa mucha roncha? Bueno, yo en Guatemala creo que hemos creado una polarización, una división artificial en Guatemala. Yo conozco a algunos guatemaltecos que me preguntan o le preguntan a unos, ¿usted es republicano o es demócrata? Puchica, puchica, digo yo, ¿y acaso estamos en Estados Unidos? Ve, yo soy guatemalteco. Yo tengo un sentido de solidaridad social. Yo soy un demócrata liberal. Yo creo en la propiedad privada, en la libertad individual, en el desarrollo económico del país, pero también tenemos corazón, queremos que el Estado funcione, que combatamos la desnutrición crónica y aguda, que una educación pública adecuada, la salud, la infraestructura. ¿Sabe usted que Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación? Escasamente 2,7% de nuestro Producto Interno Bruto. Costa Rica casi 8%, y ahí están las diferencias. ¿Pero por qué? Porque la mano peluda, que hay sectores y grupos que no quieren que la gente aprenda, que la gente entienda, que la gente se informe. Esa es otra realidad que tenemos. Si hay una polarización artificial, ¿en dónde está ese mito? ¿En dónde están esas mentiras? ¿Cuáles son estas falsas acusaciones que se están dando para alimentar a esta polarización? Vivimos del pasado, todavía estamos alimentándonos del pasado, en un pasado que nos destruyó, que nos hizo tanto daño. Todos los guatemaltecos sufrimos en ese pasado, de esa división, de esa polarización, y ahora estoy escuchando de nuevo esas voces de odio, de rencor, que nos regresan a esos 36 años de conflicto y de guerra interna. El hecho de que uno crea en la propiedad privada, en estos principios de libertad individual, en la familia, no lo hace a uno absolutamente, como dicen, facho, derechista o conservador. Y el hecho de que uno tenga un sentido de solidaridad social no lo hace a uno comunista o socialista o chairo, como dicen otros. Pues aquí lo que hace falta es un diálogo nacional para que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental del país. Aquí no se trata de negro o de blanco, ya no se trata de izquierda o de derecha, sino de lograr el desarrollo del país, sobre todo, ven, pensando en las nuevas generaciones, en los jóvenes que no tienen oportunidades. Y para eso, para ellos está dirigido nuestro programa. ¿Cómo va a resolver el problema de la polarización? O sea, si tuviera que sentar en esta mesa a alguien de izquierda radicalizado o alguien de la derecha, como usted menciona, ¿con qué argumentos encontraría puntos comunes? En nuestro programa forma parte importante el ABC, el Acuerdo Básico de Consenso. Nos tenemos que sentar alrededor de una mesa y discutir con franqueza, con honestidad, los problemas del país, y que entre todos los resolvamos. No podemos seguir dándonos la espalda unos a otros y no reconociendo las realidades de este país, los niveles de miseria, de pobreza, de todos los males que están aquejando a Guatemala.
De Guatemala salen todos los días, ven todos los días, 1.500 guatemaltecos cada día, diarios, buscando su futuro en otra parte porque aquí no lo hay. Esas son realidades que tenemos que enfrentar y con las cuales nos tenemos pues que sentar en una mesa alrededor de un acuerdo básico de consenso para sacar adelante a Guatemala. Es la Ahora, única manera de sacar adelante al país. hablábamos al inicio, doctor, que este país está sobrediagnosticado, que los problemas se conocen y se saben en dónde están, que las soluciones o las posibles acuerdos para llegar a una solución a esos problemas, pues ese es el camino, pero que también artificialmente se están creando conflictos y artificialmente se están también haciendo acusaciones para no hablar o no debatir el tema de fondo, que es la corrupción. Usted también lo maneja como la mano peluda, está bien. ¿Cómo va a trabajar con los que viven, fomentan y quieren mantener esta situación y que no quieren dejar de soltar al Estado y que continúan siendo la mano peluda? Sí, hay muchos sectores y grupos que no querrán sentarse a la mesa a hablar ni a discutir de estos temas. Entre Y de ahí ellos incluso la élite económica, doctor, disculpe, de también. ahí hay una élite económica en Guatemala que no le interesa que aquí la cosa avance, están beneficiando de la situación actual. Y así sectores políticos y muchos otros grupos, los que se benefician de la corrupción. Y ahora tenemos otro elemento tan negativo que está afectando a Guatemala, que es los carteles del narco, el narcotráfico. Guatemala está en manos pues del narcotráfico, es otro elemento muy, muy preocupante. Entonces hay muchos de esos sectores que no se van a sentar a una mesa, pero este directo entre el gobernante y el pueblo de Guatemala, con ellos vamos a poder resolver muchos de estos problemas. Y si en el Congreso de la República no quieren aprobar ciertas medidas, vamos a ir a consultas populares y vamos a forzar a los que se dicen representantes del pueblo para que cambiemos las cosas, las estructuras necesarias. Por eso es que mi apelación es que cuando votemos tengamos esa conciencia, que asumamos esa responsabilidad y que llevemos al Congreso de la República a gente cabal, que son los con los cuales vamos a poder transformar y cambiarle el rumbo al país. Doctor, ¿cuál es su opinión de la CICIG? La CICIG ya formó es parte del pasado. Aquí Ujú. mucha gente quiere revivir la CICIG, la quieren regresar. Eso sabemos que es imposible. Eso es estar vinculados pues a cosas que ya quedaron superadas. Ujú. Para que exista una comisión de esa naturaleza tiene que ser aprobada por el Congreso de la República en consulta con diversos sectores nacionales. Pero yo creo que la CICIG en un momento dado jugó un papel muy importante porque si no hubiera sido por la CICIG, Otto Pérez y Roxana Valdetti hubieran seguido y la corrupción hubiera perpetuado como estaba. Lamentablemente ahí pues se tergiversó mucho del mandato original de la CICIG. Yo creo que tenemos que buscar otras formas para combatir la corrupción. Yo creo firmemente, mucho, mucho, en un programa de autoconfianza nacional, que nosotros los guatemaltecos asumamos esas responsabilidades y que no demos excusas a los que quieren seguir corrompiendo el país. ¿Se ideologizó la CICIG en algún momento? ¿O Perdón, se ideologizó la CICIG? se ideologizó y al final ya estaba pues al servicio de ciertos proyectos políticos, de ciertas personas, de ciertas ideologías, y eso no ayudó pues a mantener un perfil de idoneidad y de equidistancia y de imparcialidad en el proceso judicial guatemalteco. ¿Qué opina del rifirrafe que tiene en este momento Colombia y Guatemala por el tema cabalmente de el excomisionado Iván Velázquez y de las acusaciones que hiciera el jefe de la FESI, el señor Rafael Curruchiche, Sí, respecto a que pues quiere que el señor Velázquez rinda cuentas? pues este señor, la FESI ha cometido y el Ministerio Público ha cometido de nuevo otro error. Es innecesario. Además, ellos saben perfectamente de que no es posible. Están todas esas garantías de inmunidad de los funcionarios que trabajaban en la CICIG. Ese convenio fue aprobado por el Congreso de la República. Eso es ley. Están las convenciones internacionales también. O sea que yo creo que esto lo han hecho más como un show, sabiendo que no va a llegar a ninguna parte, pero por otro lado le están haciendo un enorme daño a las relaciones, no solamente diplomáticas, sino a las relaciones económicas y comerciales entre Colombia y Guatemala. Hay mucha inversión colombiana en Guatemala, inversión que está generando trabajo y empleo en este país, y este tipo de acciones irreflexivas están poniendo en peligro esas buenas relaciones. Doctor,
¿Qué opina de la labor de la fiscal Consuelo Porras, que bueno, integra parte de una lista, pues, como usted lo sabe, desde Estados Unidos, donde le tienen mucho cariño? ¿Usted qué opina de la labor de ella y del trabajo que está haciendo el actual MP? Dejan mucho que desear, no están a la altura de las circunstancias, no han sido objetivos, no han sido imparciales y creo que también, así como acusaban al anterior Ministerio Público de estar politizado, este otro Ministerio Público también está politizado en otra dirección. O sea que no se ha corregido lo que ellos decían que existía y más bien están siguiendo los mismos pasos equivocados de los que ellos criticaban anteriormente. ¿Cree usted que va a tener el camino fácil para su inscripción, doctor? Y Bueno, en todo el proceso, o sea, que va a ser limpio y que va a ser justo. Bueno, hasta el momento, en mi caso particular, no hemos tenido mayor problema. Hubo unas par de llamadas de atención del Tribunal Supremo Electoral porque yo publiqué un libro, mi autobiografía. En ese libro hablo de mi vida, de mis relaciones de familia, secretos de familia, como toda autobiografía. Ahí hay tristezas, hay alegrías, se reflejan éxitos, fracasos y cuento mi vida en Guatemala y todo lo que pude hacer, trabajo a nivel internacional. En ese libro no hablo de partidos políticos, de elecciones, de símbolos, nada. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral consideró de que yo estaba haciendo campaña anticipada, que era un delito, que no me deberían dejar participar. Entonces, seguí las instrucciones del TSE, ya no hablé de mi libro, ya no publicité el libro, ya no promocioné el libro y ese expediente ya fue archivado. O sea que no existe ninguna razón en este momento para la que pudieran realmente impedir mi participación, porque el expediente está totalmente libre y limpio. Hasta este momento también no tengo ninguna razón, ningún motivo para dudar del funcionamiento de los magistrados o del Pleno de Magistrados o del TSE en general. Hasta este momento, por lo menos en nuestro caso, la cosa ha ido caminando bien. En algunos casos ha habido funcionarios ahí del Registro de Ciudadanos y organizaciones políticas que han colaborado mucho, nos indican que mejor corrijamos esto, nos asesoran, o sea que en ese sentido creo que vamos bien. Ya hoy en la noche, a medianoche, entre unas 3 horas, vamos a estar presentando nuestros expedientes de solicitud de inscripción y pasaremos a la fase de calificación dentro del Tribunal Supremo Electoral y esperamos que entre unos 10, 15 días ya nos puedan entregar nuestras credenciales como candidatos. ¿Cree usted que deberían de, como un ejercicio mayor para lograr mayor representatividad, que dejen participar a todos aquellos que lo quieran? O sea, Roberto Arzú, Jordán Rodas, se habla de Telma Cabrera también, se habla de otras personas que pueden tener algunos impedimentos o que les pueden hacer difícil el proceso de inscripción. Pues, en principio, yo creo que todos debieran tener el derecho a participar, todos, sin ninguna limitación. Sin embargo, está este marco legal y unos hemos tenido mucho cuidado, hemos sido respetuosos de ese marco legal para no crear, digamos, ningún pretexto o excusa para nuestra no participación. O sea que yo creo que todos debiéramos también tener el mismo comportamiento. Sin embargo, en principio, como dije, todos debieran tener el derecho de participar. A ver, usted conoce mucho de la política y sobre todo del periodo de 1985, ¿no? De la constituyente. Eh, ¿Deberían la señora Suri Ríos participar para las elecciones? En principio sí, yo creo que ese artículo de la Constitución es totalmente, diría yo, inhumano. ¿Cómo es que se le va a prohibir a un hijo, a un descendiente, a un nieto de un golpista el que pueda participar en elecciones? Sin embargo, es lo que establece la Constitución de la República. ¿Se equivocaron los Entonces, constituyentes en ese momento entonces al armar al redactar, yo, mejor dicho, ese artículo? Yo creo que exageraron esa redacción pues, de ese artículo que era totalmente innecesario, pero hay que recordar los momentos en que estábamos viviendo. Se estaba tratando de crear realmente una verdadera democracia en Guatemala participativa y dejar los cacicazgos, los regímenes militares, las herencias que se hacían antes. Entonces, yo creo que ese fue el contexto dentro de lo que se hizo, pero creo que también exageraron en esa limitación. Por ejemplo, se pudo haber dicho que en una o dos elecciones, pero no ad perpetuum como está actualmente. En estos momentos el contexto sigue siendo difícil para la democracia guatemalteca. ¿Cree usted que ya es momento de hablar en algún punto de cambio constitucional, de armar una constituyente, doctor? Yo no sé si armar una constituyente, sí, pero sí impulsar algún tipo de reformas constitucionales importantes.
Dentro de nuestra propuesta está la convocatoria a una consulta popular con 4 elementos fundamentales. Una consulta popular que determine el retiro de Guatemala del Parlacén, porque si se lo dejamos al Congreso o al Ejecutivo no lo van a hacer, porque ellos ahí tienen intereses, tienen familiares o quieren llegar al Parlacén para garantizar su inmunidad y su impunidad. Entonces que sea el pueblo que decida a través de una consulta popular retirar a Guatemala del Parlacén. Segundo punto, que vamos a cortar el número de diputados del Congreso de la República. Ya tenemos 160, con 80 diputados estaría más que suficiente. Y en muchos países del mundo se ha puesto un tope máximo de diputados al Congreso de la República, porque la población sigue creciendo y cada vez hay más diputados. Ya llegó el momento de ponerle un tope, 80 diputados es suficiente. Tercer punto, que podamos votar por diputados por personas, ya no por listas, ya no por listas. Yo le pregunto aquí a todas las personas que nos están viendo, ¿quién es su diputado? ¿Quién lo representa? ¿Qué diputado le rinde cuentas a usted? Ese no es un sistema democrático en Guatemala. No hay relación entre el elector y el elegido. Y eso lo tenemos que romper. Y eso lo vamos a hacer a través de la consulta popular. Y finalmente ponerle un tope máximo al presupuesto del Congreso de la República. Este año estos diputados aprobaron para el Congreso un presupuesto de 1.200 millones de quetzales para este año. No puede ser. Otro ejemplo, pues, de gente que está al servicio de ellos mismos y no al servicio de la población. El A ver, presupuesto... para lograr el eso hay que presupuesto llevar bastantes diputados también, tener un apoyo legislativo fuerte. ¿Cómo va a ser es, la estrategia para lograr una bancada fuerte de Cabal? tenemos candidatos a diputados en todos los distritos electorales y ese va a ser nuestro mensaje. Si realmente queremos cambiar, si queremos realmente enfrentar la mano peluda, yo voy a necesitar diputados en el Congreso de la República y voy a hacer una campaña para que se vote para nuestros diputados, para que ellos me ayuden, colaboren en este proyecto de transformación nacional. Reconoce que hay que hacer alianzas entonces con líderes locales, doctor, para lograr una bancada fuerte, y muchas veces con esos liderazgos locales hay algunos que están cuestionados. Hay que hacer, hay cacicazgos y liderazgos locales tradicionales. Y si ese cacique está con uno, está contra uno. Entonces uno tiene que negociar en base a principios y a ideales y a valores. Entonces, mire, señor cacique, ayúdenos en este proyecto. Entonces hemos incorporado al partido en algunos distritos electorales, alcaldes, sobre todo, que son muy fuertes en su municipio y que están de acuerdo, que están convencidos de la necesidad de cambiar de rumbo y que por eso están participando con nosotros. Esos apoyos que tienen localmente, ¿cómo los va a controlar? ¿Cómo va a usted garantizar que no van a practicar antiguas costumbres? Es con el ejemplo, con la advertencia a tiempo, con el chicote. Y si están con nosotros es porque han aceptado las condiciones del trabajo que vamos a hacer a nivel nacional, no solamente en las municipalidades, sino también en el Congreso de la República. Es gente que ya están, con los cuales hemos hablado, hemos trabajado, hemos construido este proyecto juntos y están convencidos de esa necesidad de cambio de rumbo y que ellos mismos saben de que si no cambiamos de rumbo, vamos a perder el país. Finalmente, ¿va a ir usted después de la entrevista a las 12 ahí al registro de ciudadanos, al Tribunal Supremo Electoral, para hacer esa vieja costumbre o tradicional costumbre de pelearse por el lugar de la boleta? Sí, es una alegre tradición en Guatemala, que se haga cola ahí. Yo los he visitado a compañeras y compañeros que están haciendo el favor ahí de guardarnos el espacio y voy a llegar más o menos a las 11 de la noche y vamos a tener un churrasco ahí en las calles cerca del Tribunal Supremo Electoral para agasajar a nuestra gente y ahí con ellos vamos a esperar las 12 del día para presionar ese botón que nos va a dar el formulario necesario que tenemos que llenar para ya presentar la solicitud de inscripción. A ver, Vamos a participar. Es una fiesta cívica, es algo realmente, no va a es haber una codazos, no van a haber patadas, zancadillas, ¿no? para nada, ni codazos, ni zancadillas, ni patadas. Se va a comer una tortilla con doña Sandra hoy en la noche. Si ella estuviera ahí, con muchísimo gusto. Bueno, a ver, aquí hay una pregunta que se repite mucho acá en los comentarios. Me hablan de nombres como, apellidos como, a ver, Crespo, Amancio. ¿Quiénes son esas personas y están en su partido, en su agrupación política? ¿Parte de estos Señor cacicazgos? Crespo no, no hay ninguno de ¿No? apellido Crespo, no, para nada. ¿Amancio? Bueno, René Mancio es nuestro Ajá. secretario
de comunicación, es miembro del comité ejecutivo, es un joven que nunca ha participado en política, nunca ha sido candidato a ningún cargo de elección popular, es nuestro secretario de comunicación, ahora va como candidato a diputado en la lista nacional de diputados, tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado en ciencias de la comunicación de la Universidad de San Carlos, o sea que es gente nueva en la política guatemalteca y en la cual tenemos pues muchas esperanzas de poder trabajar juntos para este cambio que Guatemala necesita. Ok, o sea, y si hay un cacique que se nos sale de la casilla, usted dijo, va a llegar con chicote. Aquí lo dijo. Con la advertencia y con el chicote, así es. A ver, otra pregunta. Tema de las adopciones, doctor, Sí, que se ha repetido mucho, pero hablemoslo ya con franqueza. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Y por qué cree usted que sobrevive ese señalamiento después de tantos años? bueno, debo decir que sobrevive porque la mano peluda así lo ha querido y lo utiliza como una manipulación y una campaña negra. Hay que recordar que hace 40 años yo ayudé a unos niños huérfanos guatemaltecos, víctimas de la guerra, que no tenían padres, para que fueran adoptados y que tuvieran una mejor vida en Canadá. Entonces yo ayudé a estos niños de manera absolutamente legal, no cobré honorarios, no se trataba pues de transacciones económicas y la satisfacción que me queda es de haber salvado la vida de estos niños. Muchas personas que ahora usan esto como argumento en contra mía son precisamente aquellos que asesinaban, que masacraban, que perseguían a la población. Entonces, esto se ha convertido pues en un tema político, pero tengo esa gran satisfacción. Lo único, Ben, de lo que sí me arrepiento es de no haber ayudado a más niños a salir de Guatemala para que tuvieran una mejor vida, para que no se murieran de hambre en Guatemala, para que fueran niños de la calle. Entonces, eso lo llevo ahí como una medalla de honor haber trabajado en esa dirección. Y ahí está la mano peluda, pues utilizando eso como algo malo cuando realmente es algo que está garantizado en la Constitución, las adopciones, y que debieran ser también una forma de ayudar a niños que no tienen ningún futuro para que tengan algo, amor, cariño y oportunidades para salir adelante. Estos procedimientos de adopciones, ¿usted los realizaba o se hacían de manera más simple o cómo era? ¿Por qué lo están señalando si hacer una adopción no es para nada algo ilegal? Pero tal vez en la forma de hacerlo sí era donde habían lugares donde podían hacerle señalamientos. ¿Qué es lo que No hay que de, aclarar en ese tema? No, de ninguna manera, todo fue absolutamente legal. Vino una acusación falsa de la mano peluda de la época. Hay que recordar al gobierno del Romeo Lucas García, que yo era muy crítico de ese régimen en aquel momento, y algunos amigos dentro de ese régimen me dijeron, tené cuidado porque te va a llevar el río, y en efecto hicieron esa acusación falsa. Después de algunas semanas, los tribunales determinaron que era una acusación falsa, no se inició juicio, no se inició proceso y los niños pudieron, en base a lo que ya se había realizado, pudieron viajar a Canadá para ser adoptados legalmente. O sea, toda una acusación absolutamente falsa y fabricada sin ningún fundamento. A ver, vamos a pasar a este tema de las misiones en Haití. Dice, y estoy citando un texto, Haití es un país con un estado precario, con pandillas que controlan sectores, pero que también controlan partidos o agrupaciones políticas. Uy, pareciera algo bastante similar a Guatemala. ¿Cómo entrarle a ese tema si usted ya lo vio en Haití, acá en Guatemala? Es, Esa es una de las grandes preocupaciones, porque lo que yo viví en Haití, el camino de degradación que sufrió Haití para convertirse en lo que es, en un estado fallido, es el mismo camino que está siguiendo Guatemala. Hay que recordar que Haití fue el país más rico y más desarrollado del Caribe. Llegó a ser el mayor productor y exportador de azúcar del mundo, más que Cuba. Y hoy en Haití le quieren poner una cucharadita de azúcar a la taza de café, la tienen que importar. En Haití quieren comerse un aguacate, lo tienen que traer de República Dominicana. En Haití ya no producen nada. Yo ni en África he visto los niveles de miseria y de pobreza como hay en Haití. Sin embargo, Haití, en un momento dado, hasta 1963, el Producto Interno Bruto de Haití, la riqueza de Haití, era superior a la República Dominicana. Y, sin embargo, entraron en ese camino de degradación. Y ahí es donde entran, bueno, aquí no hay tiempo para contarle las razones de por qué ocurrió esa situación, pero es el mismo camino de degradación que Guatemala está siguiendo y que si no cambiamos de rumbo, vamos a convertirnos en un Haití muy pronto.
Ahora, Haití sigue manteniendo esos problemas aún y algunos se Así es. profundizan más en estos últimos años. Recordemos lo que ha sucedido, ¿no? Pero, ¿por qué no se solucionó? Tampoco allá. Por, Cuál fue lo que faltó para poder llegar a un hay un buen término en Haití? Hay un solo responsable. Ese responsable se llama Donald Trump. Ya, yo estuve en Haití 15 meses, pacifiqué y estabilicé Haití, metí a la cárcel a más de 850 líderes de maras y de pandillas y debo decir que eliminamos a muchos otros también. Yo cumplí con ese mandato. Y ahí estaba la misión de Naciones Unidas, creando las instituciones, la Policía Nacional de Haití, etcétera. Y viene el señor Trump y dice, al no más tomar posesión, esa misión nos está costando demasiado dinero a los Estados Unidos, ahí subsidiando, financiando a Naciones Unidas estas misiones de paz. Y retiraron, Estados Unidos propuso al Consejo de Seguridad retirar la misión de Naciones Unidas en Haití. Yo fui a Washington y les dije, miren, no es el tiempo, no es el momento, esa presencia disuasiva es muy importante, sigamos construyendo algunos años, un esfuerzo adicional para esto, y no, el señor Trump no hizo caso, y ahí se revirtió todo lo que se había logrado. Vieron el asesinato del presidente de Haití el año pasado y ahorita el país está en un caos profundo, terrible, por falta de consistencia, de constancia en ese esfuerzo que se había realizado, lo cual es lastimoso. Bueno, llegamos al momento antes de cerrar de unas preguntas rápidas, así de frases que se le vengan a la cabeza, doctor, cuando le dé estas Ping pong, palabras, de este listado. A ver, elecciones. ¿Qué son las oportunidad. elecciones? Es una oportunidad para Guatemala. ¿Qué tan sucia es la política? Relativamente hay buenos y hay malos políticos, hay sucios y hay limpios. Serranazo, Un grave error que se cometió y que se subsanó a tiempo. Telma Aldana, Pasado. Telma Cabrera, Peligro. Fundación contra el Terrorismo, Peligro. Policía Nacional Civil, Otro peligro. O sea que tenemos que recuperar la PNC porque también se ha convertido en algo que deja mucho que desear. Ejército. Debe profesionalizarse más. ¿Cuál es su ideología? Yo soy un hombre demócrata liberal. ¿Alguna cualidad y defecto de alguno de sus competidores? Y dígame el Ay, nombre, ¿verdad? Nombre y cualidad y defecto de alguno de ellos. bueno, yo diría que una de las cualidades de Sandra Torres podría ser la constancia. Es muy constante, ¿verdad? Pero sus grandes defectos es que ya pertenece pues al pasado. El, una cualidad de Suri Ríos podría ser su inteligencia. Es una mujer inteligente, pero que también tiene posiciones demasiado radicales, extremistas, y que no es lo que Guatemala necesita en este momento. ¿Papel de Roberto, papel de las iglesias en el Estado? bueno, hay iglesias cristianas, evangélicas, e iglesias católicas. Hay unas que son más responsables que otras. Pero yo creo que el valor de la familia, que muchas de ellas enarbolan, es muy importante para mí. ¿Cuál es su religión? Yo soy católico. ¿Cuál es su canción favorita? Ay, ay, ay. No sabría decirle en este momento. Yo diría que ¿Cantante como favorito? la composición musical favorita es el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, Opus 35, ya que me pregunta. ¿Qué opina del himno del TSE? Una ridiculez, un gastar dinero innecesario en cosas innecesarias, cuando esos recursos se pueden usar en otras cosas, hombre. Migrantes, Por ley debería prohibirse que las instituciones tengan su propio himno. Solo un himno debe existir en Guatemala, que es el himno nacional. migrantes, ¿qué hacer con ese tema? El, Cómo lo ve? los migrantes hay que darles un enorme reconocimiento, son los que mantienen la economía del país. Casi 25.000 millones de dólares, el rubro con el mayor incidencia en nuestro Producto Interno Bruto, gente que salió de Guatemala porque aquí no había futuro y ellos son la ironía de la vida, ellos son los que ahora mantienen a Guatemala. ¿Qué es mejor? A ver, experiencia o juventud y falta de mañas. ¿Qué es mejor? A ver, Yo creo que hay una combinación, yo creo que la experiencia es muy valiosa, pero la energía de la juventud también. Unos, gracias a Dios, tenemos tanto experiencia como energía, o sea que estamos bien. ¿cómo va a motivar a los jóvenes para que vayan a votar?
hablando de las necesidades que ellos tienen y respondiendo a esas necesidades, invirtiendo en educación, digitalizando a Guatemala, dando esas oportunidades para que salgan adelante. Ese es mi mensaje a la juventud, que vamos, todo lo que hacemos en Cabal es siempre, siempre, siempre pensando en la juventud y en la niñez guatemalteca. ¿Qué programa social ha tenido éxito en Guatemala, según usted? Hay programas de solidaridad humana en educación, en salud. Yo creo que son temas que hay que recuperar en algunos momentos, pero que no sean politizados, que no sean politizados. Hemos visto programas sociales, todos en Guatemala han sido politizados. Eso lo tenemos que romper. Y eso se puede lograr a través de la digitalización para que no haya intermediación humana. ¿Reforma fiscal? Reforma fiscal siempre y cuando no se siga afectando a la clase media. Toda la carga fiscal en Guatemala, siempre que hay reformas fiscales, va siempre a la clase media. Tenemos que horizontalizar también la carga tributaria en el país. ¿Hay que entonces incrementar los impuestos a los que más tienen? Yo creo que hay que incrementar los impuestos a los que más tienen y horizontalizar para que sean más guatemaltecos. Casi el 80% de guatemaltecos están en la economía informal. No le podemos dejar la carga fiscal del país a los mismos de siempre. Otto Pérez y Roxana Valdetti. Cualidad y defecto. Qué pena, ¿verdad? Qué pena por ellos y realmente equivocaron el camino. No tienen ninguna cualidad. Ninguna cualidad, absolutamente. A ver, ¿equipo de fútbol preferido? Yo siempre he sido el sacachispas, pero ahorita parece que ya no está en muy buena posición. Pero en un momento cuando estuve en primera división, yo seguí al sacachispas. Ok. Bueno, estamos ya llegando al final, entonces queremos dejarle este minuto de cierre para el mensaje que quiera usted transmitirle a los guatemaltecos. Agradecemos de este lado el que haya aceptado sentarse en esta platicadita antes de irse a hacer la cola en el Tribunal Supremo Electoral. Así que le dejo los micrófonos para que dé un mensaje, doctor. Muchas gracias, Ben. Gracias por esta oportunidad. Mi mensaje es a las guatemaltecas y a los guatemaltecos que vamos a iniciar ya un proceso electoral y es una oportunidad para Guatemala, una oportunidad única y tal vez la última oportunidad que tiene Guatemala para salir de la mano peluda, para enfrentar a los grandes males que aquejan a nuestro país, para enfrentar a la corrupción. Tal vez esta es la última oportunidad que tenemos para darle un nuevo comienzo a Guatemala. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y con esto cerramos esta platicadita con los candidatos presidenciales. Vamos a hablar con más también candidatos para que vengan acá y pues nos digan qué piensan de ciertos temas y posturas. Y gracias también a la audiencia de redes sociales que estuvo con nosotros, que nos enviaron preguntas, y también al doctor y a todo el equipo que está alrededor de él, que también nos ayudó ahí a contactarlo. Bueno, tengan ustedes todos una muy feliz noche. Feliz noche.